Hola, somos Gira y Laura y bienvenidos a Niponismo. Y os estamos hablando desde Nagasaki, Japón. Y tenemos justamente aquí encima un tifón. Un tifón súper, hiper grande. Así que en el vídeo de hoy hemos pensado compartir con vosotros cómo se vive un tifón, pero no un tifón normal, sino que dicen que este puede ser el tifón más grande de la historia de los tifones registrados en Japón. Bueno, ahora mismo son las 5:30 de la tarde más o menos. Y ya estamos dentro de la zona del tifón. Por lo tanto, hay como muchos vientos y muchísima lluvia. Lo que pasa que lo peor está por llegar. Todavía quedan unas cuantas horas y va a llegar lo peor. Lo tenemos todo totalmente cerrado y no podemos ver fuera. De hecho, incluso tenemos cartones. Luego os enseñamos toda la estrategia que hemos montado en casa para protegernos del tifón. Esto metálico de aquí se llama amado. Amado. Sería como las persianas japonesas, pero es metálico, es una banda entera de metal y normalmente por la noche pues cerramos con esto. Así, Claro, así. hay que desplazar toda la banda metálica, ¿no? Pero también sirve para prevención contra tifones o mucha lluvia. Y tradicionalmente en Japón eran de madera, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos la suerte de tenerlas aquí metálicas y son un poco más resistentes. Sí. ¿Qué pasa? Que aunque tenemos este tipo de amado, a veces se escucha. El viento. Sí, se escucha viento porque el viento es muy fuerte, muy fuerte. Entonces a veces boom, boom. Pues este tipo de placas metálicas no está en toda la casa, solo en algunos lugares. Y claro, quedan muchas ventanas libres sin estas persianas. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos viviendo en Kyushu. Es una isla que está en sur de Japón. Y a veces llegan tifón. Y cuando llegan aquí, pues normalmente son bastante fuertes. Sí. Y todas las casas de Kyushu en la época de tifones tienen esto. Esto se coloca en las ventanas. No sé si habéis visto por Japón las ventanas con esto en forma de cruz. Pues así, ¿no? Y así lo hemos puesto nosotras también. Es como una cinta de embalaje más o menos y lo venden en cualquier droguería o en cualquier tienda de artículos para la casa. Y bueno, absolutamente todas las casas tienen esto. Y en la televisión también te recomiendan en las noticias que pongas esto en casa. 台風の風が強くて何か物が飛んできて窓ガラスが割れちゃった時にガラスが飛び散らないようにこのテープ貼ってればガラスが割れても家の中が大変なことにならないからだから貼るんだって。 Cuando viene un tifón, sobre todo uno tan grande como el que estamos pasando ahora, uno de los peligros más grandes es que salgan las cosas volando y choquen contra los cristales o incluso que los postes eléctricos se caigan, ¿no? La cuestión es que también nos recomiendan, y hay mucha gente de la zona, hemos visto muchas casas que hacen esto también, que es esto de poner cartones así en las ventanas. Y bueno, simplemente es otra protección más. En caso de que algo viniera volando hasta aquí y rompiera el cristal, pues no se parte en pedacitos hasta aquí o no se parte tanto. Es simplemente un refuerzo. Si pasa algo y tiene que pasar, pasará. Pero bueno, todo el mundo lo hace aquí y allá donde fueres, haz lo que vieres. Así que... Y aquí también. Tenemos aquí también todas las ventanas protegidas. Que espero que no pase absolutamente nada. Y tenemos la suerte, la verdad, que nos acabamos de mudar hace 1 mes y medio aquí a la isla del sur de Japón, a Kyushu. Entonces, claro, teníamos un montón de cajas de mudanza, entonces nos sirven para las ventanas. Y de hecho muchas casas de alrededor lo mantienen así o por lo menos con las cruces unas cuantas semanas cuando es la época de tifones. Tengo que poner esto bien que se ha caído. Es que el método es un poco casero, ¿eh? Sí. Ya os digo que esto es lo que hace todo el mundo aquí en la isla del sur de Japón. Entonces, pues bueno, se hace así.
Si os fijáis, todavía es de día, lo que pasa que como tenemos absolutamente todas las ventanas así, pues no podemos ver lo que sucede fuera, solo si miramos por aquí, estas rendijas de aquí, pero no se puede ver mucho lo que está sucediendo fuera y esto también te da una sensación como de agobio, ¿no? Porque vas escuchando ruidos y vientos, la lluvia y a veces se escucha boom más fuerte y no sabes de dónde viene. Están diciendo en las noticias que este es Meguro-gawa, el río Meguro que hay en Tokio, que hay unas lluvias horribles. Fíjate cómo va el río. En Tokio no está pasando el tifón de momento, lo que pasa que, bueno, hay unas lluvias tremendas. Y también hemos guardado dentro de casa todas las cosas que estaba en jardín, fuera de casa. Claro, porque es muy probable que puedan salir volando y también ocasionen algún daño. Y ahora tomamos un café porque básicamente lo que podemos hacer es esperar. No hay nada que hacer. Por suerte tenemos a Chicha la salchicha, bastante tranquila en general. Lo que pasa que cuando empiecen a venir los vientos más fuertes, que será en unas 3 horas más o menos, ya empezarán los vientos fuertes, allí sí que no sé. Pues bien, os contamos por qué se dice que este es el tifón más grande de la historia. Los tifones empezaron a registrarse aquí en Japón en el año 1951. Es verdad que antes también había tifones, por supuesto, pero no se habían registrado como tal. La cuestión es que cuando hay un tifón, baja la presión atmosférica. Normalmente la presión atmosférica estándar normal es de unos 1013 hectopascales, pero cuando hay un tifón, baja. Que baje la presión atmosférica significa como cuando empiezas a subir a una montaña y entonces empiezas como a quedarte un poco como más cansado, te cuesta más respirar, te sientes como con fatiga, te empieza a doler la cabeza, a veces como pinchazos por aquí, lateral, en la cara. Depende un poco de cuánto baje la presión atmosférica y sería equivalente a cuánto de alto subas a una montaña, ¿no? Entonces esto es lo que sucede cuando hay un tifón. Y resulta que esta vez el tifón de ahora, el que está ahora aquí, tiene uno de los registros más bajos de bajada de presión atmosférica de la historia. Significa hay viento muy fuerte y también llueve mucho. Por eso se dice que puede ser el más grande que ha habido hasta ahora. Hasta que no pase todo y no vayamos viendo cómo progresa el tifón, no se puede saber si realmente, a comparación con otros, ha sido tan fuerte y ha causado tantos daños o no. Pero bueno, lo que se va viendo es esto. Y de hecho, los tifones son muy cambiantes. Por ejemplo, ayer por la noche se decía que tenía un recorrido y luego esta mañana nos hemos levantado, hemos puesto las noticias y lo primero que hemos visto es que ya se había desplazado un poquito hacia el noroeste, cosa que nos perjudica porque es justo donde estamos nosotras, en el noroeste de la isla. Pero bueno, la presión atmosférica había subido un poco, esto significa que ha perdido un poco de fuerza el tifón. Aún así, en las zonas donde ahora mismo está el centro del tifón, está arrasando de verdad, o sea, no quiero pensar cuando llegue aquí, pero está arrasando. Pues así está el este de la isla de Kyushu donde vivimos. En Japón, en las calles tenemos como unos altavoces de megafonía que siempre que hay como algún desastre natural, wow, ¿escucháis el ruido? Siempre que hay algún desastre natural o incluso cuando hay algún timo, a veces hay grupos de gentes que timan a otras gentes, entonces esto se escucha por megafonía. Ten cuidado con esto, ¿no? Pues hace ya como una hora que tenemos avisos de que vayamos con cuidado con la luz, que es muy probable que se vaya la luz, porque y también agua. Porque ya hay más de 100.000 casas en la isla del sur que se han quedado sin luz y bueno, pues como el tifón se aproxima a donde estamos ahora aquí nosotras, pues es probable que suceda. La cuestión es que están dando avisos por aquí de que lo tengamos todo cargado, las baterías, todo. Os enseñamos qué hay que hacer con agua. Hemos llenado la bañera. Tenemos esta bañera que es como súper viejita porque la casa es un poco vieja. No se ve muy bien, pero es bastante profunda la bañera. Y bueno, esto nos sirve en caso de que haya algún corte de agua y nos quedemos sin agua en casa y luego tienes que hacer caca en el váter. También hemos preparado esta súper batería que es súper potente y además tiene luz también. O sea, si nos quedamos sin luz podemos usarla.
como tipo linterna, y luego pues tiene bastantes horas de duración, o sea que si nos quedáramos bastante sin luz podríamos estar cargando cosas aquí. Sí, los móviles y también los ordenadores. Y también podríamos usar un secador con esto. Para el pelo. Sí, O sea que tiene bastante potencia. sí. Madre mía, las lluvias en Tokio, ¿eh? Mira cómo están las olas del mar en el sur de la isla de Kyushu donde vivimos. Madre mía. Ahora se escucha una ambulancia. Y este es el estado ahora mismo de la isla de Kyushu. Donde vivimos es aquí, en esta zona de aquí. O sea, todavía no está lo más fuerte. Ahora está aquí en el sureste. Están hablando de las zonas más peligrosas donde está habiendo más problemas a causa de pues las lluvias, a causa del viento. Luego también se han desbordado algunos ríos, entonces hay zonas que realmente lo están pasando muy mal. Y después también las maletas de emergencia. Hemos preparado estas 2 bolsas y aquí tenemos como las cosas más esenciales que necesitamos por si tuviéramos que escapar. Por ejemplo, chubasqueros, cepillo de dientes también, y hay platos y vaso. Hay una bolsa para llenar agua, 5 litros de agua. Y también tenemos agua para emergencias y comida de emergencias, algunas latas, hemos puesto también un poquito de dinero, cosas importantes que necesitaríamos en caso de que tuviéramos que escapar. Y también está Radio Luz, ¿Y esta radio para qué es? para escuchar noticias en caso de que batería de tu móvil se ha acabado. Y también se carga automáticamente. Y luego también hemos preparado esta mochila como extra, que es la mochila de Sora y de Chicha, nuestro pájaro y nuestro perro, porque claro, si tenemos que escapar, pues ellos también tienen que tener sus cosas, claro. Una jaulita pequeña para el pájaro, por si Chicha la salchicha se hace pipí, una toalla y luego, por supuesto, comida y también la correa y cositas para limpiar. Así que lo tenemos todo bien preparado. Voy a dejar esto junto con las otras maletas. Y también hay una cosa que me parece como súper mal, y es que están dando avisos desde ayer por la noche de que vayamos a los refugios, sobre todo las personas mayores. No es obligatorio ir a los refugios, pero bueno, como la situación pinta grave, hay unos refugios donde te puedes estar allí y allí pues tienen de todo y bueno, no corres peligro, ¿no? Como en una casa antigua. Pero lo que me parece mal, la verdad, es que no dejan llevar a perros, ni a pájaros, ni, o sea, ningún animal, ¿no? Entonces, claro, en caso de que tú tengas que, pues, escapar o, no sé, refugiarte, o dejas aquí a tus animales en casa y que se queden aquí solos, pero claro, esto no es una opción, por lo menos para nosotras no, o sea, no vamos a dejar nunca a Chicha, a Salchicha y Sora Voladora por aquí, ¿no? En casa solos. Entonces, claro, la situación es que nosotras no podríamos escapar a un refugio de estos. Pero bueno, por si acaso hay que huir a algún sitio, que no va a pasar, porque la verdad es que yo tengo fe. ¿Tú tienes fe en que no va a pasar nada o qué? No pasará nada. No pasará nada, no pasará nada. Tenemos fe en que cuando llegue el tifón aquí no pase nada de verdad, pero las noticias que estamos viendo de otros sitios pues no son muy alentadoras. Pero bueno, en caso de que cualquier cosa, lo tenemos todo preparado por si hay que, no sé, ir a algún otro sitio. Vale, ahora son las 6:30 y de verdad que el ruido ya empieza a ser, ¿eh? Y ahora en Japón ya se ha hecho de noche, porque se hace de noche como a las 6 más o menos, así en septiembre. Entonces, bueno, obviamente no podemos salir fuera porque el viento nos arrastraría, no podemos enseñaros nada de fuera, pero aunque saliéramos está totalmente oscuro.
Me acuerdo que cuando vivíamos en Tokio, pues también había tifones, claro, en la capital. Lo que pasa que yo creo que no tan fuertes como esto. Y además también allí las casas son como más nuevas, o por lo menos vivíamos en una casa más nueva. Esto es una casa muy antigua, ¿no? Entonces no es lo mismo pasar un tifón en una isla del sur donde realmente está duro, y además en una casa antigua, ¿no? Sí. Una cosa que me suelen preguntar mucho, wow, No. me suelen preguntar mucho si los japoneses ya estáis acostumbrados a este tipo de cosas, que si tifones, que si terremotos. Sí, pero no. Porque, por desgracia, en Japón tenemos terremotos, tenemos tifones, tenemos muchas cosas A veces tsunami. también. Entonces sabemos cómo se prepara, cómo prepararlo antes o cómo prepararlo bien cuando pasan cosas. Que pasan, por desgracia, muy a menudo. Sí, pero nunca se acostumbra. O sea, yo creo que estáis como preparados emocionalmente, o que sabéis que esto pasa porque en la isla pasa, pero uno nunca se acostumbra, ¿no?, a tener la sensación de que tu vida corra peligro por un desastre natural. Es que estamos hablando de que si se te cae la casa, si hay una inundación, Sí, trozos de tierra que se caen. Después de vivir en Tokio, vivimos en Nagano, ¿no?, en una zona rural, en el centro de la isla principal en Japón, y en allí las montañas. eran montañas, y una vez hubo unas lluvias torrenciales muy grandes y el pueblo de al lado se cayeron trozos de montaña y hubo unos problemas, o sea, se quedaron también incomunicados. ¿Te acuerdas aquella Sí, vez? sí. Una señora que conocíamos, que fuimos a visitar, ¿te acuerdas que se le inundó todo el sótano? Sí, Y tenía que estar rescatando cosas del sótano porque lo tenía todo absolutamente inservible, estaba todo fatal. Tenía un montón de porcelana que se echó a perder. Entonces, al final Japón, yo creo que... Pasan cosas. Muchas veces cuando me preguntan, dime algo que odies realmente, que no te guste de Japón, y yo siempre digo esto, los desastres naturales. Y claro, es una opinión un poco impopular porque todo el mundo espera como salseo, cosas raras, ¿no? De cuéntame qué cosas malas pasan en Japón. Pero realmente yo creo que lo malo es temer por tu vida por un desastre natural, porque es peligrosísimo todo esto. Dios mío. El mar, las olas. Wow. Pero bueno, que el agua llega. Este ruido es el viento de aquí. Bueno, ahora son la 1 de la mañana aquí en Japón y la verdad es que hemos hecho un directo en Instagram hablando del tifón y de otros temas que los que hayáis estado en directo en Instagram ya nos explicaréis, porque ha sido un poco fuerte, todo un poco fuerte. Pero bueno, la cuestión es que mientras estábamos en directo en Instagram han empezado las ventanas, ha empezado el viento a soplar muy fuerte y la lluvia y todo del tifón. Entonces, bueno, ha habido algún momento de tensión, ha habido algún momento bastante fuerte. Pero bueno, en principio toda la noche a partir de ahora va a estar el tifón súper fuerte, así que no sabemos si vamos a dormir, pero vamos a intentarlo. Y seguro que estaremos bien. Y en principio mañana al mediodía pues ya estará todo. Se irá el tifón. Sí. Y esperamos que no haya daños, y lo primero que vamos a hacer mañana por la mañana al levantarnos va a ser como intentar abrir las ventanas, pero no sé si será posible. Intentaremos salir, pero no sé si, depende de la condición de los vientos, intentaremos salir, y si se puede intentaremos mirar si el coche está bien, si las casas de al lado están bien, si el poste eléctrico de electricidad está bien y si no ha habido daños graves en la zona. Así que de momento nos vamos a dormir y bueno, pues estaremos informando por lo menos a tiempo real a través de Instagram. ¡Mata ne!